este congreso ha surgido así por la necesidad de unirnos todos, porque los padres empezamos a desorientarnos cada uno en una zona. Las asociaciones somos en verdad pocos miembros, porque la coordinación, al final somos como, en verdad en cada asociación puede ser 10 chicos o 5 o 15 activos. Entonces la necesidad de unirnos todos y ver exactamente hasta dónde pueden llegar o qué hacemos bien, qué nos falta. Tengo una niña de 8 años que tiene síndrome de Williams y bueno, al principio fue como, ¿qué es esto y qué hacer? Después, cuando ya descubrimos que es un síndrome lleno de habilidades, pues fue el camino más fácil porque ya teníamos como una orientación. Empezamos la asociación y la asociación, bueno, se puso en contacto con el Instituto Catalán de Musicoterapia y allí nos orientaron, bueno, con la música. El Institut Catalán de Musicoterapia es pionero en el síndrome de Williams y musicoterapia y estamos llevando junto con diferentes musicoterapeutas, también del máster de musicoterapia de la Universidad de Barcelona, todo un proceso de ayuda a través de la música para que estos niños puedan desarrollar sus habilidades musicales. La idea es que los padres de los niños de síndrome de Williams puedan ver en la musicoterapia un camino para sus hijos, porque al tener todas estas capacidades innatas que tienen sobre la música, les puede ayudar mucho en su autoestima y también en su profesionalidad. Hay una frase que describe lo que son ellos. Por sus venas no corre sangre, sino música en todas sus formas de expresión, ¿sí? Tienen un oído absoluto increíble, pueden sacar melodías, ritmos maravillosos, fluye la música por todos los poros de su piel, ¿no? Una sensibilidad increíble, son muy afectuosos, amigables, se preocupan mucho por la otra persona, no solamente por estar ellos bien, sino porque las otras personas se encuentran bien. Hola, soy Oscar y me gusta rock and roll. ¡Rock and roll! A mí la música es muy importante porque se tiene que hacer buena música para aprender mucho y hay que saber los sonidos de cada instrumento y cosas así, ¿no? Me gusta, por ejemplo, tocar las congas, tocar la guitarra, un poco el piano también y cosas así. Antonio ha hecho un cambio muy grande respecto a antes de ir a las clases de musicoterapia. A nivel emocional, la expresión de decirnos te quiero, por ejemplo, normalmente nos la ha dicho alguna vez, pero a lo mejor porque se la hayamos dicho nosotros, pero ahora es continuamente. Yo creo que le ha dado mucha seguridad, mucha autoestima. La musicoterapia utiliza actividades de improvisación musical donde ellos pueden expresar cómo se sienten, cómo están, que muchas veces verbalmente les cuesta, en cambio musicalmente hay una accesibilidad muy importante donde ellos pueden demostrar cómo están y cómo se sienten a través de la música. Todos los chicos están emocionados, las familias tenemos como un objetivo para orientarlos y para
y para concentrarnos en las habilidades de ellos, que es la música, aunque sea disfrutar, no se sabe si va a ser para tener mejor vida social, para que puedan tener mejor calidad de vida, para que puedan tocar en algún sitio, para que puedan trabajar en algo relacionado con la música, para lo que sea, pero al menos para que sigan siendo felices y nosotros, el entorno, la familia, pues participamos y es nuestra unión. Se realizan conciertos en los que todos los chicos pueden mostrar todas las habilidades que tienen y también los padres pueden vivenciar y darse cuenta de todos esos dones maravillosos que tienen los chicos, ¿no? Y para ellos es muy gratificante y se les percibe en el brillo de sus ojos esa felicidad increíble que sienten cuando están haciendo música, que es lo que más disfrutan y aman en la vida. La música es muy bonita, es muy alegre, a veces triste, pero que se puede conseguir tocarla y sobre todo pues que no pare, porque la música siempre vale.